Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Feliz viernes 19 de mayo de 2023 en este nuevo episodio de Pregunta a Jorge número 86, en el que vamos a hablar brevemente sobre la cita con el Tribunal Médico y a responder a las preguntas que nos ha formulado la audiencia. Si quieres hacer preguntas como ha hecho en este caso pues 3 personas en vídeo, lo puedes hacer en los detalles de este vídeo de YouTube. Tienes un enlace en el que puedes darle con tu móvil, te grabas 20-30 segundos y así puedes salir en los vídeos de los viernes, o puedes también hacer las preguntas en las redes sociales oportunas que tenemos. Igualmente también comentarte que si te gustan este tipo de vídeos, por favor que le deis al like, que te suscribas al canal y que le des a la campana para que puedas seguir todos los vídeos que vamos publicando en YouTube. Bien, dicho esto, vamos a empezar ya hoy el vídeo para hablar sobre la cita con el Tribunal Médico. Es importante tener en cuenta la cita del Tribunal Médico, los controles de baja que puede haber durante la incapacidad temporal, durante la baja médica. ¿De acuerdo? Y para ello ha habido un cambio que está en vigor desde el pasado 17 de mayo, desde este miércoles pasado, que ya no hay la obligación de pasar el Tribunal Médico al año. ¿De acuerdo? Antes de esta modificación había una citación al año que consistía en una de las 3 posibilidades siguientes. O te prorrogaban la baja hasta 6 meses más, hasta los 18, o te daban el alta o te proponían una incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Entonces había estas 3 opciones y ahora esto se ha eliminado. ¿Por qué? Porque a la práctica no se hacía, faltan muchísimos inspectores médicos y no se estaba haciendo, y por lo tanto se decidió que la persona que esté en el día 366 de baja se entiende prorrogado a la baja y el Tribunal Médico le puede citar en cualquier momento, ya sea antes del año o después del año hasta los 18 meses. En cualquier momento el Tribunal Médico te va a poder citar. ¿De acuerdo? La única diferencia es que a partir de los 18 meses, esa citación que vas a tener o que vas a pasar el Tribunal Médico va a ser específicamente para decir si hay incapacidad permanente o no hay incapacidad permanente y por lo tanto extinción también de la baja. ¿De acuerdo? Eso a partir de los 18 meses. Pero del primer día de baja hasta los 18 meses no os podría, no os podría citar el Tribunal Médico. Bien, en cuanto a lo que sería el caso de solicitud de incapacidad permanente. Nosotros podemos solicitar la incapacidad permanente en cualquier momento, estando de baja, estando de alta, estando en desempleo, podemos solicitarla cuando queramos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros solicitamos la incapacidad permanente, el INS nos va a citar al Tribunal Médico, habitualmente. Hay casos excepcionales en los que ellos ven los informes y demás y ni te citan, ¿de acuerdo? Pero esto, porque es un tema extraordinario, porque no hay inspectores y porque es muy difícil tener citas y después del COVID se dio esta circunstancia. Pero, en principio, y esta semana hemos celebrado que se ha llegado a un acuerdo en el INS con los funcionarios y con los trabajadores para que entren muchas más personas a partir de julio y esperemos que la situación se normalice un poco. Pero hay algunos casos en los que no se cita al Tribunal Médico y lo que debéis saber es que cuando vosotros solicitáis la incapacidad permanente, ellos, el INS, tiene que dictar una resolución y por lo tanto habrá un Tribunal Médico entre medio, en principio, en 135 días. Esto nos lleva casi a unos 6 meses. Son 135 días hábiles, nos lleva casi unos 6 meses para dictar resolución. Lo suelen hacer antes, es decir, a los 3 meses o 4 el expediente ya suele estar resuelto, pero insisto que lo podéis solicitar vosotros también. ¿De acuerdo? Es muy importante que lo hagáis cuando estéis en fase de secuelas, es decir, que ya no haya más posibilidades terapéuticas, ya no haya más tratamientos que puedan hacer que mejoréis, ¿de acuerdo? Otra cuestión importante es lo que os decía antes, que la baja dura como máximo 18 meses. A los 18 meses, o los 545 días, ahí el INS tiene 3 meses para dictar resolución. No opera lo de los 135 días, ¿de acuerdo? Porque ahí se agota la baja, tienen 90 días para dictar una resolución, pasados los 18 meses, y a partir de entonces, o te dan una incapacidad o te la deniegan y te dan en alta. Esos 90 días puede ser que se demoren más, hay casos que se demoran más, hoy lo veremos con preguntas, ¿no? Gente que lleva 21 meses, 22, 23, no pasa nada, sigues cobrando la baja y en todo caso no tienes que recurrir, tienes que esperar a que se dicte la resolución. Y es mejor en esos casos no iniciar una solicitud de incapacidad permanente porque entonces hay duplicidad de expedientes y puede ser más problemático con la situación que nos encontramos actualmente. En caso de incapacidad permanente, que ya tengáis una pensión de incapacidad permanente, el Tribunal Médico también os puede llamar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo os puede llamar? Pues como muy pronto en la fecha que hayan puesto de revisión en la resolución de incapacidad permanente.
Cuando está en una resolución de incapacidad permanente, una de las páginas es la que hace constar el dictamen propuesta. Y en ese dictamen propuesta hay una frase que dice: se podrá instar la revisión a partir de la fecha X, ¿vale? Pues hasta esa fecha el INS no puede llamarte a revisión, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo sepáis. Antes no se puede. Ni vosotros tampoco. Si queréis una grabación, ¿no? Si queréis una revisión de grado por una grabación de las lesiones que tengáis o de las enfermedades, no se puede hasta esa fecha. Sí que se puede, y esa fecha no es vinculante, si queréis pedir una grabación por patologías o enfermedades que sean nuevas, que hayan aparecido con posterioridad al reconocimiento de la incapacidad permanente. En ese caso sí que se podría, ¿vale? Pero en los casos que sean agravaciones de lesiones o enfermedades que ya tengáis, no se puede hasta la fecha que dice el Tribunal Médico. Bien, más cuestiones sobre los consejos de cómo pasar estos tribunales médicos. Importante. Llevad todos los informes médicos que tengáis, ¿vale? Es decir, debéis llevar todos los informes médicos porque los inspectores médicos pueden acceder a historias clínicas públicas, a las privadas no, y las públicas a veces son muy complejas, porque tenemos un sistema sanitario en el que hay muchos consorcios, público-privados, etcétera, y a veces no es accesible a toda la información. Y por lo tanto, mi recomendación es que siempre llevéis copia, pues llevéis fotocopia de todos los informes. Si vais con abogado también, el abogado os puede ayudar a seleccionarlos, los que sean más interesantes, y que es importante que, sobre todo, los informes que llevéis no sean pruebas complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no llevéis el CD con las resonancias y demás, llevad el informe de la resonancia magnética que haya hecho el radiólogo, ¿de acuerdo? Y sobre todo el informe de los especialistas, ¿vale? Informes del médico de cabecera y demás tienen muy poco valor y lo más importante son informes de los médicos especialistas, del cardiólogo, del psiquiatra, etcétera, ¿vale? También, importante, no es un examen, ¿de acuerdo? No va a depender de lo que vosotros digáis o dejáis de decir que os reconozcan una pensión de incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ahí tenéis que ir con una actitud colaboradora, siendo sinceros, sin magnificar vuestra clínica, es decir, explicando vuestro día a día, qué es lo que os pasa, con los informes médicos, y lo más importante son los informes médicos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo demás lo podéis obviar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque os va a perjudicar, ¿de acuerdo? Si vais con muletas cuando no tenéis una situación para ir con muletas, pues no tiene sentido, eso os va a perjudicar, ¿de acuerdo? Y también debéis saber que no es necesario que le preguntéis al inspector, al médico, si la va a reconocer o no la incapacidad, porque él lo que va a hacer es un informe, ¿de acuerdo? Y luego esto pasa a el EBI, que el EBI decide, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la inspección médica, el tribunal médico, lo que es el ICAM o el ESGAM en Cataluña, hacen un informe, este informe luego va al EBI, el equipo de evaluación de incapacidades del INS, que es quien acaba decidiendo en el dictamen propuesta si se reconoce o no una incapacidad permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que podría ser que, en este caso, el inspector que te haya visto haga un informe muy favorable para que te den la incapacidad, pero luego, en el dictamen propuesta, se diga que no, y no se conceda esa incapacidad. O viceversa, que el informe pues, no sea muy claro, pero luego te acaben concediendo la incapacidad. Por lo tanto, es muy importante tener este informe de síntesis, que se llama. Este informe que hace el inspector médico es el informe de síntesis. Es muy importante que lo pidáis, porque no se adjunta con la resolución. La resolución nos da en el dictamen propuesta, pero no el informe de síntesis. Es muy importante que lo solicitéis por la sede electrónica del INS o en Cataluña. Esto se llama el dictamen del ICAM y lo podéis solicitar directamente también en el ICAM por internet o personándonos al Tribunal Médico, al ICAM en Cataluña. ¿De acuerdo? Muy bien, y dicho esto, si os parece, vamos a empezar con las preguntas y los vídeos que nos habéis enviado esta semana. No sin antes recordaros nuestro servicio estrella, que es el servicio de Premium. Y para ello, como siempre, tenemos a Patti, que os introduce el servicio de Premium. Si te ha parecido interesante esta charla de Jorge, debes saber que haciéndote suscriptor Premium podrás acceder a directos mucho más completos cada semana de 45 minutos de duración y donde además podrás participar. De hecho, incluso los temas de estos directos colaborativos son elegidos por los propios suscriptores Premium. Recuerda que CanMine Premium es un servicio por el que puedes disfrutar de consultas ilimitadas con tu abogado online, descuentos en nuestros servicios legales y otras ventajas de las que puedes informarte en canmineabogados.com/premium. Y vamos ahora con las preguntas en vídeo. Tenemos 3 vídeos esta semana y el primero de ellos es de Matilde, dentro vídeo. Yo tengo hipoacusia severa profunda unilateral, mi profesión es camarera, estoy de baja
el tribunal me ha concedido una primera prórroga de 3 meses y ya han pasado estos 3 meses y ahora acabo de recibir hace 2 días un mensaje donde dicen que abren expediente para incapacidad permanente. Los informes tendrían que ser actualizados y demás, pero claro, a mí realmente los informes que tengo son de la operación. El procesador realmente me lo acaban de activar y no, todavía digamos que está en inicio el proceso, que no hay mucho que decir porque aún no escucho nada prácticamente, solo ruidos y cositas así un poco electrónicas. Y también me preguntaba si durante este expediente que abre el tribunal tengo que cobrar o no. Gracias, Matilde, por la pregunta. En este caso, es importante que tengas en cuenta que, aunque se demore el reconocimiento de la incapacidad permanente, tú vas a cobrar hasta que te diga una resolución en la que diga pues si te dan la incapacidad o no. Y si no te la dan, pues que te extinguen la incapacidad temporal. Hasta esa fecha, hasta la fecha de notificación, tú vas a estar cobrando la baja. Eso vaya por delante. El tema de los informes, pues harías bien, en todo caso, de tener un informe actualizado del otorrino en el que haga constar pues cómo ha evolucionado después de esa intervención quirúrgica tu hipoacusia y pues si te pueden hacer una audiometría ahora mismo, pues mejor. Yo te recomendaría eso, que hicieras una audiometría y que el el otorrino, te pudiera hacer pues un informe para poder aportar, más allá de la intervención, porque la intervención nos dirá pues cómo fue la intervención, que suponemos que fue bien, y lo que es más importante ahora es un informe del otorrino que diga tu situación actual después de haber sido operada. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Matilde, por la pregunta y vamos con otro vídeo. En este caso nos lo hace la pregunta Daniel Gonzalo Arias. Dentro vídeo. Ya pasé una primera situación en la que me denegaron todo y estamos en fase de juicio, que es dentro, si la huelga lo permite, de un par de semanas. Y ahora me volvieron a dar la incapacidad temporal. Estoy en la fase en la que el INS me ha llamado a Levi, pero Levi constó de entrar a una consulta donde había una doctora. De los 8 informes que llevaba, solo me cogió 2. De esos 2 informes hizo fotocopia. Le refería al informe principal del neurólogo, donde en las conclusiones indica que no estoy apto para mi vida diaria y mi situación, ni laboral ni personal. Y me contestó literalmente que a ella las conclusiones de los médicos, sean especialistas o no, le dan igual, que ella se basa en la información médica y punto. No me admitió ningún otro informe, no me vio nadie más, no me hizo una sola pregunta al respecto ni de mi vida profesional y personal, y quería saber si esto es correcto o si tengo que impugnar o tengo que hacer algún tipo de reclamación al respecto. Bien, gracias por la pregunta. A ver, ciertamente los tribunales médicos a veces pues no tienen la facultad de escoger lo que estimen oportuno. Tú puedes llevar 8 informes y que todo lo que coja 2, pues eso es totalmente válido y puede hacer constar en ese informe de síntesis lo que quiera, ¿vale? Porque para ello está, para hacer una valoración lo más objetiva posible de tu situación. Si no estás conforme y luego la resolución no es favorable, pues tú podrás hacer un recurso, una reclamación previa y luego incluso una demanda judicial y un juez luego lo verá todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí que es muy importante, más allá de lo que hayas presentado como informes y lo que haya podido coger, lo que haya dicho en su informe de síntesis, ¿de acuerdo? Y luego en el dictamen propuesta de la resolución. Por eso os decía antes que es muy importante en este caso de Daniel que pidas el informe de síntesis, porque a lo mejor haces esto de los dos, pero sí que los tuvo en cuenta y en el informe salen, o no, y entonces te favorece a los efectos de que te puedan reconocer una incapacidad, ¿de acuerdo? El tema de que las conclusiones del neurólogo a él no le vinculan, evidentemente, él puede decir lo que quiera, puede decir que sí, que no y demás, pero el hecho de que tú tengas un informe de neurología que digan que tú no eres apto, que tienes unas limitaciones muy grandes, pues eso te favorece, en todo caso. Por lo tanto, el inspector médico es libre de hacer las valoraciones que quiera, de plasmarlo en su informe de síntesis y si luego se deniega, tú también tienes todo el derecho del mundo a hacer la reclamación oportuna que tengas en base a todos los informes médicos que dispongas, ¿de acuerdo? Entonces, contra eso no podemos hacer nada, ellos pueden decidir lo que quieran y pueden valorar lo que estimen oportuno. Lo que sí que tú tienes es ese derecho a poder recurrir para poder enseñarle a un juez pues todo lo que tú consideras oportuno por el cual te tendrían que reconocer esa incapacidad permanente. Gracias por la pregunta, Daniel. Vamos con otro vídeo, en este caso de Pilar. Dentro vídeo. Después de casi 2 años, que los haré el día 6 de junio,
Me ha citado el ICAM para el día 19. Estoy pendiente de la operación de las lumbares. Me ha extrañado de que me llamen si todavía no está resuelto mi problema, que es por el que estoy incapacitada para poder trabajar, porque me limitan movimientos, no puedo hacer esfuerzos. ¿Qué debo hacer cuando vaya? No sé en qué base ellos te llaman antes de una resolución. Bien, gracias Pilar. Pues bueno, ¿qué debes hacer cuando vayas al ICAM? Pues lo que te he comentado antes, ¿eh? Ser sincera, explicar toda la situación, que aún te tienen que operar. Yo te aconsejaría que llevaras los informes médicos del especialista y ellos lo que van a hacer es ver cuál es tu situación y a partir de ahí decidir si te deniegan una incapacidad, si te la conceden, etc. No es necesario ser sometido a una intervención quirúrgica para prever cómo vas a quedar. Hay gente que, pues, si a ti te tienen que hacer una artrodesis lumbar, por ejemplo, pues claro, ya se sabe que tú hacer trabajos que requieran pues agacharte, coger peso, hacer esfuerzo físico, pues no los vas a poder hacer, ¿de acuerdo? Entonces no hace falta ver cómo quedas de la intervención, eso ya se sabe que no se tendrá. Por lo tanto, te la podrían reconocer y normalmente sería un reconocimiento provisional, ¿no? Es decir, te la darían por 6 meses de revisión corta o un año, te llamarían para ver cómo has quedado después de esa intervención y a partir de ahí, pues si hay una mejoría muy grande te la podrían quitar, pero lo normal es que siguieras con esa incapacidad. O, por otro lado, también pueden denegar. Es decir, que tienen pues una libertad muy grande. Yo lo que te diría es que cooperes, que expliques la situación, que intentes llevar informes del cirujano actualizados y a partir de ahí, pues ver qué acaba decidiendo el tribunal médico y luego la seguridad social. Un abrazo enorme, Pilar, y mucha suerte. Bien, y ahora vamos con preguntas de texto que nos habéis hecho en las redes sociales. Tenemos a Tony Pérez que dice desde Facebook: si me dieron plazo de un año para revisión de la incapacidad en el tribunal médico, pero el año me avisaron de que me dan 2 más, ¿me la revisarán? Pues lo pueden hacer, Tony. Es decir, hasta que llegue tu edad de jubilación ordinaria, te pueden llamar a revisión de grado nuevamente. Pero lo habitual es que no. Si te la dieron por 1, te revisan y luego te la dan por 2. Lo normal en estos casos es que no te llamen más. Pero depende de la enfermedad, de cómo pueda evolucionar, etc. Hay gente que sí que la vuelven a llamar. Incluso no esos 2 años, a lo mejor al tercero o al cuarto. Por lo tanto, lo mejor es en estos casos estar preparado y disponer de todos los informes médicos actualizados para esas fechas posibles. Gracias, Tony, por la pregunta. Vamos ahora con preguntas desde YouTube. Hermenegildo León dice: voy a pasar el tribunal médico, mi dolencia es lumbalgia. ¿Puedo también entregarles informes de operaciones del brazo para que los evalúen? ¿Por qué vía te comunican la resolución tras la visita? Bien, gracias por la pregunta, Hermenegildo. En cuanto a aportar informes distintos a los que pues, estás de baja, ¿no? Esa lumbalgia, pues sí, efectivamente, tú puedes llevarlo todo. Es decir, todos los informes que tengas en relación a las patologías que te limitan para poder trabajar y por lo tanto puedes, y yo te diría más que puedes, que debes incluir todos los informes para que hagan una valoración completa de tu situación y así puedan hacerse una idea de cómo estás. En cuanto a cómo te lo comunican, te va a llegar por correo certificado la resolución. Una vez se haya reunido el EBI y haya un dictamen propuesta, dictarán la resolución y te la notificarán a tu domicilio por correo certificado. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con más preguntas ahora desde Instagram. De todo un poco nos dice: el tribunal médico, ¿cómo trata a las personas que tenemos fibromialgia de grado 3? Siendo en mi caso mozo de almacén. ¿Te suelen dar la incapacidad para el trabajo habitual o hay que ir a juicio? Bien, gracias por la pregunta. En este caso, el tribunal médico, pues encontraréis muchas opiniones, ya lo veréis en nuestras redes sociales, en testimonios que tenemos, en vídeos que hemos hecho. Hay muchas personas pues, que se han sentido maltratadas. Tenemos preguntas aquí, por ejemplo, pues antes en el vídeo, ¿no? Nos lo comentaba Daniel, ¿no? Pues que solo habían visto los informes, que no le hacían ni caso, etcétera. Es decir, que hay testimonios de gente que pues, se ha sentido maltratada. Y hay otros testimonios de gente que no, que dice lo contrario, que pues así ha ido bien y que le han hecho las preguntas. Normalmente es breve y que ya está. Pero en todo caso, no es tan importante en ese sentido a los efectos del resultado, cómo preparemos ese tribunal médico, sino que lo importante son los informes médicos, ¿de acuerdo? Entonces, la actitud debe ser colaboradora, aunque el inspector que te toque no colabore o esté en una actitud apática o agresiva, lo mejor es colaborar, aportar los informes, es lo que hay, y lo que os decía, no tenéis en este caso que demostrar nada. Lo que habla son los informes y nada de lo que digáis o dejéis de decir va a servir para que os conceden o os denieguen una incapacidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tema de la fibromialgia, normalmente en vía administrativa no se reconocen.
¿vale? Es decir, se tienen que luchar judicialmente, es bastante complejo y en vía administrativa hay casos, pero muy pocos, ¿eh? La gran mayoría de ellos se obtienen en vía judicial y son complicados, los casos de fibromialgia. Bien, gracias por la pregunta. Vamos con otra de Instagram. Juan Sánchez Luque dice: llevo 9 meses de baja por discopatía y estenosis cervical. ¿Cuándo me pueden llamar al tribunal médico? Bien, pues te pueden llamar, ya hemos comentado que ha cambiado, ¿no? Ahora, desde el 17 de mayo, desde el miércoles pasado, ya no hay esa citación al año, que sabíamos que antes pues normalmente te llamaban a esa fecha, aunque a veces ni te llamaban a esa fecha. Ahora te podrían llamar en cualquier momento, Durante el primer año de baja, normalmente el control lo hace el médico de cabecera, si es una enfermedad común en tu caso, y la mutua puede hacer controles, pero no te puede dar el alta. Y a partir del año el control ya, el médico de cabecera deja de controlarlo, a las 52 semanas ya no hay más control y pasa a controlarlo, en este caso, el tribunal médico. Las únicas citaciones que te pudiera hacer para revisarlo sería el tribunal médico, la inspección médica del INS directamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo te pueden llamar? Es que esto depende de los inspectores médicos, cómo el trabajo que tengan, de cómo vaya tu expediente, etcétera. Pero al menos durante el año el control lo va a hacer el médico de cabecera juntamente con la mutua de accidentes de trabajo que tenga cubiertas contingencias comunes en tu caso. Gracias por la pregunta, Juan. Vamos con otra pregunta. Irenita nos dice: conozco casos de personas que no les citan y les dan o deniegan la incapacidad sin verles. ¿Te dan su veredicto dependiendo de los informes que tengas o cómo te evalúan? Bien, efectivamente, Irenita, lo hemos comentado al inicio del vídeo, hay casos en los que pues, a las personas no se les ha citado. Normalmente es más para conceder la pensión de incapacidad. Cuando los informes a veces son claros, no hay cita del tribunal médico y en algunos sitios, en algunas direcciones provinciales en los que hay mucho trabajo acumulado, lo que han hecho algunas veces es no citar y conceder la incapacidad sin ver a la persona, ¿vale? Hacer un informe de síntesis con el acceso a los informes médicos que tienen, que pueden acceder de sanidad pública y ya conceden la pensión, o incluso cuando vosotros solicitéis la incapacidad permanente podéis aportar los informes. Entonces, viendo esos informes, a lo mejor ven que es un tema muy claro y ya no te citan, ¿de acuerdo? Pero no es habitual. Antes, en el momento de la pandemia, sí que sucedía. Ahora cada vez sucede menos. Lo que sí que pasa es que los requerimientos son más tardíos, pues pasan bastantes meses hasta que hay esa citación. Gracias por la pregunta. Vamos con la última pregunta desde TikTok, nos la hace Yolanda. Dice: estoy de baja por contingencia común, fibromialgia, hernias lumbar y cervical. Aún me quedan muchas pruebas por hacerme. He hecho un año de baja. ¿Qué pasará conmigo en el tribunal médico? Bien, lo que sucederá ahora, Yolanda, es que no te van a llamar al año, ¿de acuerdo? Por esto que comentamos, porque ya ha habido esta modificación legal y pues lo normal es que sigas de baja y que te puedan citar el tribunal médico entre el año y el año y medio, o que lo habitual, y que es lo que está pasando porque no tienen citas, hay mucho trabajo acumulado, es que ya te llamen pasados los 18 meses de baja, ¿vale? Y entonces ahí te citen y a partir de ahí valoren si te reconocen o no una incapacidad permanente. Más si aparte ellos pueden ver que estás pendiente de pruebas, de tratamiento y tal, pues lo normal es que no te llamen, a no ser que te quieran dar el alta, que con lo que vean que es alta y te llamen para hacer una cita y probablemente dar el alta médica. Muchísimas gracias, Yolanda, y con esta última pregunta nos despedimos, como siempre, con los agradecimientos. Tenemos a Magdalena Buga, que dice: muchísimas gracias, un abrazo. A Alicia, que dice: siempre es interesante aprender de estos temas. Y a Bea Ortiz, muchas gracias, me pondré en contacto con vosotros. En definitiva, muchísimas gracias por estar aquí un viernes más y, como siempre, desearos un feliz fin de semana y recordaros que la semana que viene no tendremos directo. El miércoles por la tarde, a las 5 no habrá directo, pero que sí que tendremos el webinar para todos aquellos que seáis premium, así que os animo a que contratéis el servicio de premium. Un abrazo enorme a todos.